En el día de hoy les quiero traer un tema relacionado con el aborto, un tema que sinceramente me apetecía mucho traer al canal. Y ya sé que para muchos el tema aborto puede ser un tanto incómodo, pero créanme, es un tema no solamente importante, sino también necesario. Cuando hablamos del tema aborto, hay 3 causales que se han presentado a favor de este, y las mismas son las siguientes. Número 1, cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre. Número 2, cuando hay una malformación genética. Y número 3, cuando hay una violación. En el video de hoy vamos a poner bajo lupa, por así decirlo, estas 3 causales. Vamos a estar analizándolas en el mismo orden en que las he mencionado. Dicho esto, veamos entonces la primera causal, cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre. La primera de estas causales, como bien les decía anteriormente, es cuando en el embarazo se presenta un riesgo inminente para la salud, para la vida de la madre. Y en estas circunstancias debemos ser conscientes de que hay casos muy particulares en los cuales continuar con el embarazo puede implicar que ambos, tanto la madre como la criatura, tengan grandes probabilidades de fallecer. Es muy importante dejar en claro que son casos muy particulares y poco frecuentes. O para decirlo de otra manera, en comparación al total de embarazos, esos casos particulares en los cuales la vida de la madre está en un riesgo inminente son un bajo %. Pero para efectos prácticos y educativos les voy a compartir datos para que no solamente tengan mi percepción o interpretación del tema. Es por eso que vamos a ver qué tienen que decir 2 de las organizaciones más importantes en cuanto a salud se refiere, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Les comparto pantalla y veamos de qué se trata este informe. Pues bien, aquí estamos en la página a la cual hacía referencia y vamos a estar analizando el informe que nos brinda esta página en concreto. Nos dice lo siguiente: la mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En 2015 se estimaron unas 303.000 muertes de mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. Prácticamente todas estas muertes se producen en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado. Desde 1990, varios países subsaharianos han reducido a la mitad su mortalidad materna. En otras regiones, como Asia y el norte de África, los progresos han sido aún mayores. Entre 1990 y el 2015, la RMM mundial, es decir, el número de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, se redujo en un 2.3% al año. Sin embargo, a partir del 2000 se observó una aceleración de esa reducción. En algunos países, las reducciones anuales de la mortalidad materna entre 2000 y 2010 superaron el 5%. Y aquí vamos a los datos claves. Ojo con esta información. Nos dice lo siguiente: todos los días, aproximadamente 830 mujeres mueren por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto en todo el mundo. El 99% de todas las muertes maternas ocurren en países en desarrollo. La mortalidad materna es más alta entre las mujeres que viven en zonas rurales y en comunidades más pobres. En comparación con otras mujeres, las adolescentes enfrentan un mayor riesgo de complicaciones y muertes como resultado del embarazo. La atención antes, durante y después del parto puede salvar la vida de las mujeres y los recién nacidos. Entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en todo el mundo disminuyó en un 44%. Entre 2016 y 2030, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, el objetivo es reducir la tasa global de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de esta información? Pues lo siguiente: la mayoría de mujeres que mueren a causa de una complicación en el embarazo es porque viven en un país en vías de desarrollo. La mayoría de decesos como consecuencias de complicaciones en el embarazo se dan en adolescentes, en mujeres que viven en áreas rurales y comunidades pobres, y por si fuera poco, mueren 830 mujeres a diario como resultado de complicaciones con el embarazo por causas prevenibles. En otras palabras,
que no deberían haber fallecido con la atención adecuada y a tiempo. En resumen, cuando vamos a los datos, podemos darnos cuenta que esta primera causal intenta convertir en normal, intenta presentar como normal algo que no lo es. Tratan de tocar nuestras emociones, nuestra área sensible, y nos dicen, mira, el aborto es necesario para que las mujeres no mueran. Lo que no nos dicen, estos que promueven el aborto como una solución, es que estadísticamente estos casos son muy particulares y no son muy comunes. Y lo otro que no nos informan, lo otro que no nos dicen, es que la mayoría de esos casos son totalmente prevenibles si hay atención adecuada y a tiempo. O en otras palabras, que el aborto no era necesario en dichos casos para salvar la vida de la madre. Aclarado esto, les voy a dar una percepción muy particular que tengo en cuanto al tema. ¿Es solo idea mía o esta causal ha sido la excusa perfecta para que muchas madres, obviamente no todas, pero sí para que muchas madres opten por abortar a sus bebés cuando les plazca y no cuando está realmente en riesgo sus vidas? En otras palabras, la causal para mí pasó de ser cuando la vida de la madre esté en riesgo a cuando la madre se le antoje o le plazca. Pues esta es la realidad que enfrentamos día a día, chicos. Vemos madres que abortan a sus hijos no porque sus vidas estén en peligro, sino porque simplemente les place hacerlo. Pero gracias al impulso que se le ha dado a las leyes del aborto y gracias también a la aprobación de la mayoría de países de estas leyes, tenemos hoy en día a muchas mujeres, demasiadas, abortando por causas banales, tales como las que les enumero a continuación. Algunas porque no quieren tener más hijos, otras porque no quieren tener hijos con su actual pareja, otras porque sienten o piensan que su estatus económico no es el más adecuado en estos momentos para tener una criatura, y así pudiera citar varios ejemplos más. Perdón, yo no sé si esas mujeres son conscientes, pero hoy en día hay muchas formas para prevenir un embarazo. Ahora bien, les presento en este caso en particular lo que considero y nombro como exclusión paterna. Con esto me refiero que no se cuenta con la opinión o la voluntad del padre para realizar un aborto y solo se cuenta con la opinión o la voluntad de la madre. La responsabilidad de decidir sobre la vida del hijo no puede ser solo de la madre. Partamos de la verdad que para la concepción hacen falta dos, un hombre y una mujer. ¿Cómo es posible que para la manutención, por ejemplo, el hombre sí cuente y se le obligue a ejercer su deber como padre? Que hago paréntesis, estoy totalmente de acuerdo en que los padres tienen que hacerse responsables por sus hijos. Pero volviendo al tema, ¿cómo es posible que el hombre sí en cuanto a la manutención tiene que hacerlo? Pero cuando se trata de decidir sobre la vida de los hijos, el hombre entonces no cuente, no tenga validez su opinión o su voluntad. En el caso muy particular de que se esté pensando en un aborto, no debería contar solamente la opinión de la madre, sino también del padre. Sí, es verdad que la madre pasa por todo el proceso de gestación y tiene que aceptar todo lo que ello implica, pero también hay un padre que tiene deberes y derechos y tienen que ser respetados. Las mal llamadas feministas, sobre todo las feministas radicales, se han apropiado de esta lucha, de esta bandera del aborto, como si esto fuera defender los derechos de la mujer. Pero lo que está claro es que el aborto no es un problema de derechos de la mujer. El aborto no es un problema de género. El aborto es un problema ético. Aquí la verdad hay mucha tela por donde cortar, pero voy a pasar a la siguiente causal para que el video no se haga demasiado extenso. La segunda causal que se presenta como una razón o argumento para validar el aborto es cuando hay un defecto congénito. Y aquí nos dicen, no, es que yo no puedo traer al mundo un niño con un defecto congénito. No, señor. ¿Cómo voy a traer un niño al mundo para que sufra? En realidad lo que estoy haciendo con el aborto es un acto de compasión. ¿En serio? Antes que te ganes tu parte sentimental y dejes a un lado la razón, quiero que escuches detenidamente lo que voy a decir a continuación. Primero, convengamos en que es una situación muy particular, muy difícil y que hay que estar, como se dice en mi país, en pellejo propio. Convengamos también en que nadie, absolutamente nadie debería decidir por ti, ni el Estado, ni la iglesia, etcétera, etcétera. Esa decisión corresponde solo a los padres. Son los padres los que van a tener que vivir con el peso de sus decisiones por el resto de su vida, sea cual sea la decisión que tomen. ¿Es solo a mí o este ejemplo citado con anterioridad pareciera como una discriminación disfrazada de amor y compasión?
¿Quién soy yo para decidir qué vida es más importante que otra? ¿Qué ser humano merece nacer y qué ser humano no merece nacer? Si se percatan, esto del aborto a causa del defecto congénito no es selección natural, como hace muchos años se nos intentaba obligar a creer, sino que es selección arbitraria. Arbitrariamente, el hombre decide que si un bebé no viene con todas las condiciones o requisitos que se supone debe traer un bebé o que es de orden natural, entonces ese bebé no merece nacer. O dicho de otra manera, merece morir. ¿Es en serio? ¿Estamos prestando atención a los límites que estamos cruzando con esto del aborto? Para ilustrar un poco lo que quiero decir, permítanme presentarles una hipótesis. Imaginemos que pasado algunos años la ciencia sigue avanzando, que es lo que naturalmente debería suceder, y que ya no solamente somos capaces de saber si la criatura, el bebé, viene con algún defecto congénito, sino que también podemos llegar a saber el color de piel exacto que va a tener en su vida. Podemos saber el color de los ojos, el color del pelo, podemos incluso saber la capacidad intelectual del bebé. En esta situación hipotética, el aborto se multiplicaría. Las mujeres abortarían por millones, porque no viene con el color del pelo que les gusta, o porque el color de los ojos no es el adecuado, o porque viene con la nariz del papá, o viene con la cara de la suegra, o cualquier cosa por el estilo. No sé a ustedes, pero a mí en particular, mientras más reflexiono, mientras más medito en este tema, más me asusta a dónde nos dirigimos como raza. Si ante algo tan sagrado, inocente e ingenuo como un niño en gestación tenemos esta forma de pensar como sociedad, ¿qué nos espera para el resto de la humanidad en los próximos años? Es cierto que cuando un niño viene con un problema congénito es una situación delicada, complicada, difícil, pero aún así es un ser humano y su vida vale tanto como la de los padres, vale tanto como la tuya y como la mía. Chicos, yo entiendo que es una situación muy difícil, muy complicada, pero aún así creo que los padres deberíamos reflexionar. ¿Somos quienes para decidir qué vida es mejor que otra? ¿Qué vida tiene más valor que otra? ¿Qué bebé sí debería nacer y qué bebé no debería nacer? Desde mi postura, yo siempre he sido y seré pro vida. Pero pro vida no significa para mí simplemente estar a favor de la vida del bebé, sino que también implica que haya disponibilidad de servicios sociales para los padres que enfrentan casos específicos como estos, que se le brinda a los padres la atención, el acompañamiento y los recursos necesarios para que puedan afrontar la situación que tienen. Lamentablemente, para muchos padres que pasan por esta difícil experiencia no está la disponibilidad de recursos ni el acompañamiento, ni consejería, ni absolutamente nada. Y también lamentablemente a muchos se les presiona para que aborten, simplemente por no afectar una estadística. Y aprovecho para comentarles algo que me sucedió mientras era pastor. En una ocasión, una joven que no pertenecía en ese entonces a la iglesia se nos acercó a mi esposa y a mí y nos comentó que estaba embarazada. Rápidamente le felicitamos y nos alegramos mucho por ella porque sabíamos que quería tener un hijo. Pero resulta que esa joven nos comentó que habían ciertos problemas en su embarazo. Cuando fue a sus primeras consultas, los médicos detectaron que habían ciertas anomalías con su bebé. Y esto la tenía muy afligida. Nosotros simplemente le escuchamos y le preguntamos qué opinión tenía ella, qué pensaba hacer al respecto. Y esta madre nos dijo que fuera como fuera, era su hijo y ella no lo iba a abandonar. Recuerdo que después de escuchar su decisión, mi esposa y yo le comentamos, mira, ya sabemos lo que dicen los médicos, ya sabemos cuál es la realidad, pero no sabemos todavía lo que Dios puede hacer con ese pequeño. Así que vamos a estar orando por él, vamos a estar pidiendo a Dios que interceda, que sea Dios quien esté obrando y esperemos que Dios haga un milagro. A partir de ahí, todas las pruebas, todos los exámenes arrojaban los mismos resultados. Su hijo no iba a ser lo que llamaríamos un niño normal. Ella venía obviamente muy angustiada. Nosotros le escuchamos, le preguntamos una vez más qué decisión va a tomar al respecto y una vez ella se reafirmaba, es mi hijo y no lo voy a abandonar. Y nosotros le estamos apoyando emocionalmente, espiritualmente, etcétera, etcétera. Para no hacerles el testimonio demasiado largo, llegó el día del nacimiento y hasta la fecha del nacimiento todas las pruebas seguían arrojando lo mismo. El niño no iba a ser lo que se denomina un niño normal. Bueno, resulta que el parto llegó, el niño nació y el niño tenía una salud impecable. Los médicos no tenían una explicación para lo que había sucedido, pero lo cierto es que el niño era totalmente
totalmente normal y totalmente saludable. Con este caso muy particular que he expuesto, ¿qué es lo que pretendo? Bueno, hacer reflexionar a algunas madres, sobre todo madres cristianas, que a veces toman decisiones muy a la ligera y le falta fe. Y bueno, es hora de pasar a la tercera causal. Según la tercera causal, el aborto debe ser válido cuando hay una violación. Tengo una pregunta que hacerles y considero que esta pregunta debería estar presente siempre que se toca este punto en específico. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué los que defienden el aborto siempre acuden a este caso en concreto, a este caso en específico? Si partimos de esta pregunta, es fácil notar que los que utilizan esta causal están intentando apelar a nuestra sensibilidad y empatía para que su causa parezca buena. Teniendo esto como base, les hago otra pregunta. ¿Por qué se utiliza este caso tan extremo siendo porcentualmente tan bajo? Ahora dejo en claro que este caso en particular es muy difícil, muy extremo, hay mucho en juego. La decisión de la madre tendrá implicaciones psicológicas, emocionales, sociales. Tener que saber lo sucedido y lidiar con ello es tremendo. No es algo que los cristianos queramos que suceda. Por eso compartimos con nuestros hermanos lo deshumano que es la violación, lo grave que es la violación, y estamos de acuerdo con penas más fuertes, con penas más graves para los violadores, que en ocasiones antes de 5 años, y en algunas ocasiones ni eso cumple, ya obtienen la libertad. Y digo esto porque no entiendo por qué se intenta dar solución a una injusticia con otra injusticia. Se priva de vida al bebé y al violador se le da una especie de restricción de algunos años, en ocasiones a veces algunos meses, y luego se le vuelve a dar libertad. ¿Soy yo el equivocado? ¿O en muchos de estos casos estamos restringiendo al culpable y matando al inocente? Pregunto yo, ¿qué tipo de justicia es esa? Ahora bien, es importante dejar en claro que no pretendo desvalorizar o restarle complejidad a este punto en concreto. Y es precisamente por eso que considero que tanto el gobierno como la sociedad, y en especial la iglesia, deben hacer una buena labor apoyando a la madre, que es la víctima del primer crimen. La mujer que pasa por una violación está expensa a tanto que necesita toda la ayuda posible, toda la ayuda disponible. Tenemos que estar presentes para ella. Y no como jueces diciendo te lo tienes que dejar, o como supuestos amigos diciendo te lo tienes que sacar. No, independientemente de cuál sea la decisión, debemos estar allí y brindar apoyo. Porque si una mujer considera que con el aborto se van a eliminar o borrar todos los problemas que trae consigo una violación, no podría estar más equivocada. En otras palabras, para mí, tanto el gobierno como la sociedad como la iglesia deben brindar un correcto y adecuado acompañamiento, sin imponer, agobiar o manipular a la víctima. Si nuestra labor es correcta y adecuada, lo más probable es que a pesar del primer crimen, un segundo no se cometa. Por último, creo que el problema real que enfrentamos con estas tres causales es que lo que comienza siendo como una propuesta que debe y tiene que ser analizada y reflexionada, y obviamente hay que tomar una decisión al respecto, termina convirtiéndose en una excusa para abortar a placer, porque no es normal que nos parezca natural terminar con la vida de millones de niños cada año. Pues hasta aquí, chicos, el video de hoy. Espero ver sus opiniones respecto a estas tres causales y a mi opinión muy particular en la caja de comentarios. Mi nombre es Oniel, esto es Por la Verdad, nos vemos en un próximo video. Chao.